Ok, NIC 1, presentación de estados financieros. Para el curso Contabilidad Básica de la Universidad de Costa Rica. Ok, agenda de la presentación. Vamos a hablar un poquito de lo que es la historia de la contabilidad en Costa Rica. Después la historia de las normas internacionales de información financiera a nivel mundial en Costa Rica. Y terminamos con lo que nos ilustra la NIC 1 en relación con la presentación de estados financieros. Para la introducción, queremos con este trabajo lograr que el estudiante comprenda un poco lo que es la razón de ser de las normas internacionales de información financiera y en especial la NIC 1, presentación de estados financieros. Y el resultado que queremos es conseguir que ustedes estudiantes, ya sea de dirección de empresas o de contabilidad o contaduría pública, el deseo por conocer el porqué de las normas internacionales de contabilidad. Dentro de la historia de la contabilidad en Costa Rica, se conoce a partir de cuando se promulgan las primeras leyes tributarias y fundación del Banco Internacional de Costa Rica allá por 1914 1917 en administración del licenciado Alfredo González Flores. Posteriormente, en marzo 2 de 1951 se creó la ley número 269, nacimiento del Colegio de Contabilistas de Costa Rica. Para 1969 pasa el Colegio de Contabilistas a Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, que es el colegio que queda en Calle Fallas de Desamparados. De ahí no teníamos normas ni principios contables, solamente teníamos unos principios que unos contadores públicos habían desarrollado o creado y se conocían como principios de contabilidad. Lo que se daba más eran consultas entre colegas y las normas americanas y mexicanas eran las que privaban para poder registrar todos los eventos financieros en las empresas. Dentro de la historia de las normas internacionales de información financiera, ellas nacen producto de la incomparabilidad de la información financiera. Esto porque afecta las decisiones en los negocios. Al tener los países sus registros contables diferentes a otros países, entonces se da esta situación. Entonces aquí los países usaban sus propios estándares contables, pero producto de la globalización de la economía, y ejemplo de estos tenemos en el norte entre Canadá, Estados Unidos y México. México recibió un montón de empresas una vez con el Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, entre Estados Unidos, Canadá y México. Recibe un montón de empresas, pero cuando tenía que enviar la información, sus registros contables en ciertas partidas diferían con la forma en que se hacían sus registros en Estados Unidos. Entonces todo eso trae que eran lenguajes diferentes. Entonces eso es una de las razones de por qué estudiosos en la contaduría se fueron uniendo y desarrollando una serie de técnicas y normas hasta que llegamos a lo que son las normas internacionales de información financiera. Y para el año 1973 se crea la primera norma, la NIC 1, que es la que vamos a estudiar, y esta la organiza el IAS con C, que es el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. Por otro lado, el IAS crea ciertas bases de armonización de las prácticas contables alrededor del mundo y las guías para los países en desarrollo. Ese es el objetivo del IASC. Para el año 2000 se discute el cambio del IASC al IASBI. Entonces, como organismo independiente del sector privado que desarrolla y aprueba las NIF. Entonces, las NIF para pymes ya en el 2009 nace. ¿Y quién lo hace? El IASBI. El IASC nace para unificar prácticas contables a través de las NICs. Y el IASBI nace con la intención de tener un nivel mínimo de calidad en la información financiera.
nace o nacen las normas como una necesidad de brindar información financiera de alta calidad en nuestro país. Ya en el año 2003, en el 25 Congreso Interamericano de Contabilidad en la ciudad de Panamá, se comienza un estudio y negociación denominado Proyecto Promesif. Dos colegas del Colegio de Contadores Públicos van a ese congreso, hacen una relación económica con el BID y se traen un proyecto que se va a denominar en el futuro Promesif. Es Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Información Financiera. Para el año 2006 se seleccionan candidatos con el objeto de formar instructores facilitadores de las NIF y NIAS en nuestro país. Y de aquí en adelante podemos decir que es cuando nacen las normas internacionales de información financiera en Costa Rica. Generalidades de las normas internacionales de información financiera. Fueron dictadas entre 1973 y 2001, se conocen, o sea, todas esas que se editan en esos años se conocen como las NIC y fueron dictadas por el IAS con C. A partir del 2001 lo retoma el IASB y dicta las NIF, las normas internacionales de información financiera. Y cuando hablamos de estados financieros de propósito general, son aquellos estados financieros que cubren las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir formatos o informes a la medida de sus necesidades o con especificaciones X de información. Para ser más claro en esto, vamos a poner un ejemplo de la vida real. Necesito comprarme un vestido entero, voy o a una tienda o voy donde el sastre. Si voy donde el sastre, les pido ciertas especificaciones. Ya no son estados financieros con propósito general. Si yo voy a una tienda, compro el vestido entero y acepto las condiciones con lo que me dan. Entonces, esos sí son estados financieros de propósito general. Si voy y emito un estado financiero para un banco y el banco me dice, pero quiero que me cambie esto, que me ponga aquí, que me ponga allá, ya no son estados financieros con base en NIF, porque no son estados financieros con propósito general. La estructura de una norma, y podríamos decir que casi todas arranca con un objetivo, un alcance, unas definiciones, un tratamiento contable, las revelaciones que son las notas de los estados financieros y la fecha de vigencia. Ok, arrancamos aquí con la norma como tal, la presentación de estados financieros. Y el objetivo nos dice que es establecer bases o requerimientos generales para la presentación de los estados financieros, pero presentación de estados financieros de forma internacional. ¿Ok? Con el objeto de cumplir tres aspectos que son que sirvan para toma de decisiones, rendición de cuentas y transparencia. Eso es, y que tengan también un cuarto aspecto, un lenguaje común. Entramos al alcance y dentro del alcance hablamos que es el campo de acción. Y entonces el campo de acción de esta norma dice, para preparar y presentar estados financieros de propósito de información general. Ya sabemos que es el propósito de información general. Ok, otra definición son estados financieros de propósito general. Ya esto ya lo vimos. Entonces entramos a impracticable. Bueno, cuando un requisito de una norma no se pueda aplicar por la entidad y hemos hecho todos los esfuerzos, ahí es donde decimos que es impracticable y debemos dejarlo en una nota. Materialidad, otra definición o importancia relativa que se utilizaba antes es cuando omitimos o tenemos inexactitudes en partidas y que son materiales. Cuando hablamos de materialidades que son importantes o su peso es importante o que tienen una importancia relativa que pueden individualmente o en conjunto afectar o influir las decisiones de los usuarios de los estados financieros. Entonces, eso es importante tenerlo claro y la norma nos guía en relación con eso. La otra definición son las notas y las notas suministran descripciones narrativas o desagregación de partidas. Cuando hablamos de desagregación, en el estado de la posición financiera ponemos cuentas por cobrar y ponemos cuentas por cobrar y un monto, pero no sabemos de quiénes son, por qué montos son y cómo son.
En la nota del estado financiero los desagregamos, ponemos todo que pertenece. Entonces, si son 1000 colones, ponemos ahí cómo está compuesto son 1000 colones. Podríamos hablar de que eso es como los auxiliares de esa cuenta. Y lo que queremos es brindar información sobre partidas en la nota que ayude a reconocer y a entender el estado financiero a los usuarios de los mismos. Y cuando hablamos de otro resultado integral es cuando las partidas de ingresos y gastos, que son producto, que incluyen ajustes por reclasificación, esas partidas, y que no están reconocidas dentro del estado de resultado del periodo, tal como lo requieren o permiten otras NIF, sino que va a estar en otro resultado integral. Eso es la parte del concepto de resultado integral. Otra definición son propietarios. Los propietarios son poseedores de instrumentos clasificados como patrimonio, o sea, son los que han puesto la plata para generar una actividad económica. El resultado el resultado del periodo es el total de ingresos menos gastos, excluyendo los componentes de otro resultado integral. El resultado integral total es el cambio en el patrimonio durante un periodo. Y aquí entendemos que procede de transacciones o de eventos económicos distintos a aquellos cambios derivados de las transacciones con los propietarios en su condición de tales. Es la otra parte de ese estado de resultado. Características generales. Entramos ahora a las características generales y cuáles son las finalidades o la finalidad de los estados financieros. Bueno, el objetivo del estado financiero es brindar información de la situación financiera, del rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad. ¿Con qué objetivo? Bueno, para tomar decisiones económicas, para mostrar los resultados de la gestión realizada por los administradores en aquellos recursos que se le han confiado. Y para cumplir con este objetivo, los estados financieros deben de tener los siguientes elementos: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, aportación de los propietarios, flujos de efectivo. Y toda esta información debe estar también contenida en las notas a los estados para que usuarios de los estados financieros comprendan o entiendan mejor cuáles son los flujos de efectivo, cuál es la composición financiera de la entidad y ciertas particularidades importantes y el grado de certidumbre de dichas partidas. Ok, ¿cuáles son el juego completo de los estados financieros? Bueno, un estado de situación financiera al final del periodo, un estado de resultado integral del periodo, un estado de cambios en el patrimonio del periodo, un estado de flujos de efectivo del periodo, las notas a los estados financieros y un estado de situación financiera al principio del primer periodo comparativo. Esto es para el primer periodo cuando estamos en el proceso de implementación de las normas y cuando una entidad aplique una política contable retroactiva o cuando realice una reexpresión retroactiva de partidas en sus estados financieros o reclasifique cualquier partida en sus estados financieros. Esto lo que sucede es cuando se da el proceso de implementación de normas, porque tenemos un estado financiero de apertura que debemos de ajustarlo, va a pasar un periodo para después lograr tener un estado con base en normas internacionales de información financiera. Ok, tenemos ahora presentación razonable y cumplimiento de las NIF. Presumimos que al aplicar las NIF vamos a tener información adicional cuando sea preciso y damos lugar a estados financieros que proporcionan una presentación razonable. O sea, con NIF vamos a tener estados financieros con una presentación razonable. Y una entidad que presente estados financieros que cumplan con las NIF debe tener notas y dentro de esa nota una nota con una declaración explícita y sin reservas de dicho cumplimiento. Ahora, una entidad no señala que sus estados financieros cumplen con NIF a menos que satisfagan todos los requerimientos de estas. ¿Qué quiere decir eso? Si no cumple con una norma, si no puede aplicar una norma, debe dejar claro dentro de la nota del estado financiero y cuál es su efecto dentro de la parte patrimonial. O si no, de lo contrario, no puede decir que en todos sus extremos cumple con las normas internacionales de información financiera, esos estados financieros. Una entidad no puede rectificar
una política inapropiada por medio de una revelación en una nota, ni revelar políticas contables utilizando ni mediante la utilización de notas u otro material explicativo. Eso no se puede hacer, la norma lo establece. Continuamos con la presentación razonable y cumplimiento de la NIF. Dice que en ciertas circunstancias la gerencia explica que el cumplimiento de un requerimiento de una NIF puede entrar en conflicto con el objetivo de los estados financieros contemplado en el marco conceptual. Bueno, aquí la entidad entonces debe aplicar siempre que el marco regulatorio requiera o no prohíba esta falta de aplicación. Es importante también hacer referencia de que ante el roce de una norma y el marco conceptual priva la norma en relación al marco conceptual. Al respecto, deberá revelar esta situación, debe revelarse, o sea, ponerse en una nota a los estados financieros tomando en cuenta el párrafo 20 de esta norma. Las normas también están clasificadas o todos sus párrafos tienen numeración. Ok, otra característica general es lo que se conoce como hipótesis de negocio en marcha. Una entidad debe de elaborar sus estados financieros bajo el concepto de negocio en marcha. Ok, a menos que la gerencia pretenda liquidar la entidad o cesar su actividad o no exista otra alternativa más que proceder tal y como se ha venido diciendo, o sea, liquidar la entidad, cerrarla. O por incertidumbres importantes sobre la posibilidad de continuar funcionando. Todo eso debe ser revelado en una entidad. Cuando la entidad no prepare estados financieros bajo esta hipótesis, entonces debe de revelar este hecho, ¿ok? Junto con la hipótesis sobre las que han sido elaboradas y las razones por las que la entidad no se considera como un negocio en marcha. Esto porque si una entidad tiene una operación con un banco o con una institución financiera y no revela esto y después la liquida o cesa su actividad sin que el banco se entere, le está generando un perjuicio a esa institución financiera. Entonces la norma como tal nos dice que debemos de poner una nota al estado financiero en relación con hipótesis de negocio en marcha. Puede ser también que tenga un préstamo con un organismo internacional y ocasiona un problema en ese sentido. Base contable de acumulación o devengo. Salvo lo relacionado con información sobre flujos de efectivo, una entidad elaborará su estado financiero sobre la base de acumulación o devengo. La norma establece que deben de ser preparados los estados financieros bajo la base de devengo. Hay teóricamente dos bases, está la base de efectivo y la base de devengo. La base de efectivo es cuando las transacciones solamente por movimientos de efectivo, o sea, entradas o salidas de efectivo, se registran. En la base de acumulación o devengo, solamente cuando se da el evento es cuando se registra, sin importar el movimiento de efectivo. Cuando utilizamos esta base de acumulación, debemos de reconocer partidas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos cuando se satisfaga la definición y los criterios de reconocimiento de esos elementos de acuerdo con el marco conceptual. Marco conceptual que ya fue resumido por ustedes. Otra característica es el concepto de materialidad, importancia relativa y agrupación de datos. Ya hemos visto lo que es la materialidad y la importancia relativa, pero aquí lo vamos a hacer en relación a la agrupación de datos. Entonces dice que los estados financieros son el producto de un procesamiento de un sinnúmero de transacciones y sucesos económicos de las entidades y se clasifican de acuerdo a su naturaleza y su función. Ahora, una entidad va a presentar, ya sea por separado, un grupo de transacciones económicas, esto en el sentido que si son significativas esas partidas similares, ¿ok? O una entidad presentará por separado las partidas de naturaleza o función distintas a menos que no tengan importancia relativa. Esto es el hecho de que puedo agruparlas en ese sentido porque no tienen mucha importancia, entonces las agrupo. Ahora el concepto de compensación. Esto es en el sentido de que una entidad no debe de compensar activos con pasivos ni ingresos con gastos, a menos que así sea requerido o permitido por una norma. Entonces no podemos. Y la compensación en un estado de resultado integral o en el estado de situación financiera no limita
la capacidad de los usuarios de poder comprender las transacciones y otros sucesos o condiciones que se presentan en un periodo de tiempo. Entonces no podemos rastrear cómo son los flujos de efectivo, excepto cuando la compensación se puede dar la compensación solamente cuando sea un reflejo del fondo de la transacción o suceso o una norma lo permita. Y para entender mejor compensación es cuando, digámosle, yo le debo a un banco 1,000 colones. El banco, producto de un trabajo que le he hecho, le genera una factura por 1,500. Entonces yo le digo al banco, deme 500, páguese los 1,000 que le debo y así. No, eso es la compensación, eso no se puede. Entonces la norma no lo permite. Ahora vamos a hablar de la frecuencia de la información, o sea, con qué frecuencia debo de estar generando estados financieros. Una entidad presenta un juego completo de estados financieros al menos anualmente, o sea, 12 meses. Ese es al menos, ¿ok? Con información comparativa. Ahora, cuando una entidad cambie el cierre de periodo, en nuestro país, 30 de septiembre, y cambia ese cierre de periodo, entonces debe de informar y presentar en los estados financieros ese aumento del periodo o disminución del periodo, ya sea más de 12 meses o menos de 12 meses. Debe de revelarlo. ¿Y qué es lo que revela? La razón para utilizar un periodo de duración inferior y el hecho de los importes presentados en los estados financieros que no son totalmente comparables. Entonces debe revisar la duración inferior o superior en ese sentido. O sea, a menos que la NIF, aquí vamos a entrar ahora en lo que es la información comparativa, permita o requiera otra cosa, una entidad debe revelar siempre su información comparativamente con o respecto con periodos anteriores para todos los importes incluidos en los estados financieros del periodo corriente. Ahora, una entidad incluirá información comparativa para la información de tipo descriptivo y narrativo. Esto es para las notas a los estados financieros. O sea, los estados financieros como tal debe de presentarse comparativamente y de igual forma las notas. Siempre y cuando sea relevante todo esto para que comprendan los usuarios de los estados financieros esos estados financieros. Cuando la entidad modifique su presentación o la clasificación de sus partidas en esos estados financieros, también debe de reclasificar los importes comparativos, a menos que resulte impracticable poder hacerlo. Ok, en relación con información comparativa debemos de presentar como mínimo un estado de situación junto con el estado que comparamos, o sea, 2 estados de situación financiera y 2 estados de los estados restantes, el estado de resultados integral, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio. Y las notas de los estados financieros también comparativas para los años que lo estamos presentando. Ok, una entidad aplica una política contable retroactivamente o realiza una reexpresión. Cuando hablamos retroactivamente es hacia atrás. O realiza una reexpresión retroactivamente de partidas en sus estados financieros o hace una reclasificación de dichas partidas en los mismos. Entonces debe preparar como mínimo o debe de presentar 3 estados de situación financiera y 2 de cada uno de los restantes estados y las notas relacionadas. Y una entidad presentará estados de situación financiera al cierre del periodo corriente, al cierre del periodo anterior y al principio del primer periodo comparativo. En cuanto a la uniformidad en la presentación, se debe mantener la uniformidad en la presentación y la clasificación de las partidas que se han venido utilizando entre un periodo y otro periodo. Ok, pero la norma nos dice, a menos que tras un cambio en la naturaleza de las actividades de la entidad, eso hacemos que revisemos los estados financieros y entonces hacemos un cambio y lo que manifestamos es
este cambio en la naturaleza, porque es más apropiado presentarlo y clasificar las partidas. Esto tomando en cuenta los criterios que establece la NIC 8, que es cambios en política, cambios en estimaciones y errores contables. Y esto se puede dar si una NIF requiere un cambio en la presentación. Identificación de los estados financieros. Una entidad debe de identificar cada estado financiero y sus notas a los estados financieros. Y entonces, en un lugar destacado, debe demostrar la siguiente información. Por ejemplo, en un estado financiero debe mostrar el nombre de la entidad u otra forma de identificación. Si los estados financieros son individuales o del grupo. Si la fecha de cierre o periodo cubierto. La moneda de presentación, dólares, colones, yenes, euros. Y el grado de redondeo en miles de colones. ¿Ok? Dentro del estado de situación financiera, como mínimo deben presentarse partidas de propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión, activos intangibles, activos financieros, inventarios, efectivo, activos registrados según la NIF 5, acreedores, cuentas por pagar, pasivos financieros, pasivos y activos por impuestos, pasivos registrados, participaciones no controladas, capital emitido y reservas. La norma nos establece eso. Ahora, cuando sea relevante para comprender la situación financiera de una entidad, esta entidad deberá presentar en la situación financiera ciertas partidas adicionales, encabezados o subtotales. Puede ser que dentro de ello lo presente. Y para ser más relevante, o cuando una entidad presente en el estado de situación financiera los activos y los pasivos clasificados en corrientes o no corrientes, o no clasificará activos o pasivos por impuestos diferidos. Este concepto de impuestos diferidos más adelante lo van a estudiar en otros cursos. Esta norma no nos prescribe ni nos dice el orden de cómo debemos de hacer el formato de presentación de las partidas. Nos enumera cuáles son las partidas y son suficientemente diferentes, de acuerdo a su naturaleza y su función. Y justifica su presentación por separado en el estado de situación financiera. Ahora, el concepto de separación entre partida corriente y no corriente. ¿Okay? Una entidad presenta sus estados corrientes y sus activos corrientes y no corrientes, así como los pasivos corrientes y no corrientes, en categorías separadas en el estado de situación, de acuerdo como esta misma norma lo define, ¿sí? Excepto cuando haya una presentación de acuerdo con el grado de liquidez y que aquí proporcione una información fiable que sea más relevante. Ahora, cuando se aplique esta excepción, la entidad debe presentar los activos y pasivos, pero ya no atendiendo corriente y no corriente, sino atendiendo el concepto de liquidez. Una entidad clasificará su activo como corriente cuando lo espera realizar o con intención de venderlo o consumirlo en un ciclo normal de operación, o cuando mantiene el activo principalmente con fines de negociación, o cuando espera realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes después del periodo sobre el que informa. Está informando, digámosle, a septiembre 2017, entonces hasta septiembre de 2018 tenemos entonces, si lo vamos a realizar, eso sería como corriente. Y el activo es efectivo o equivalente a efectivo, a menos que éste se encuentre restringido. ¿Ok? Si se encuentra restringido, siempre el efectivo y equivalentes de efectivo son corrientes, pero a menos que se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado. ¿Ok? Para cancelar un pasivo. Una entidad clasificará todos los demás activos como no corrientes. Una entidad clasificará un pasivo como corriente cuando
espera cancelar el pasivo en su ciclo normal de operación, o cuando mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación, o cuando el pasivo debe liquidarse dentro de los 12 meses siguientes, o la entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante o al menos los 12 meses siguientes. Y una entidad clasificará todos los demás pasivos como no corrientes. Información a presentar en los estados financieros o el estado de situación financiera o en las notas. Ok, cuando hablamos ¿cómo se llama? En una norma, el concepto de revelación es cuando vamos a hacer notas a los estados financieros. Entonces dice, ya sea en el estado de situación financiera o en las notas, hay ciertas subclasificaciones adicionales que se van a presentar, de manera que sea apropiada para poder entender las operaciones de la entidad. Una entidad revelará en este estado o en cualquier otro de los estados o el estado de cambio en el patrimonio o en las notas, pero información para todo lo relacionado con lo que es el concepto de clase de capital en caso de acciones, una descripción de la naturaleza y destino de cada reserva que figure en el patrimonio. Y una entidad sin capital en acciones, ya sea un tipo de una fórmula societaria o fiduciaria, debe revelar información equivalente a lo requerido en el punto anterior también. Ahora, el estado de resultado integral, este es el otro estado. Una entidad presentará todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas en un periodo, en un único estado de resultado integral, o en dos estados, uno que muestre los componentes del resultado y un segundo estado que comience con el resultado y muestre los componentes del otro resultado integral, o sea, el estado de resultado integral. Como mínimo, dentro de este estado de resultado integral debe incluir ingresos de actividades ordinarias, costo financiero, participaciones en el resultado del periodo de las asociadas y negocios conjuntos. Estos son tipos de sociedades, gastos por impuestos, un único importe que comprende el total del resultado después de impuestos de las operaciones descontinuadas y la ganancia o pérdida después de impuestos reconocidas por la medición a valor razonable. Los resultados, cada componente de otro resultado integral y la participación en el otro resultado integral y el resultado integral total. Una entidad revelará las siguientes partidas en el estado de resultado integral como asignaciones del resultado del periodo. O sea, el resultado del periodo atribuible a participaciones no controladas y propietarios de la controladora. Términos que posteriormente serán estudiados en otros cursos. O el resultado integral total del periodo atribuible a participaciones no controladas y propietarios de la controladora. Ok, dentro del estado de resultado integral, resultado del periodo, una entidad reconocerá todas las partidas de ingresos y gastos de un periodo en el resultado, a menos que una NIF requiera o permita otra cosa. Otro resultado integral del periodo deberá revelar el importe del impuesto a las ganancias relativo a cada componente del otro resultado integral y debe de incluir los ajustes de reclasificaciones en el estado de resultado integral o en las notas. Además, debe de revelar los ajustes por reclasificaciones relacionados con los componentes del otro resultado integral en el estado del resultado integral o en notas a los mismos. Ok, información también dentro del resultado integral, unas notas, cuando las partidas de ingresos o gastos son materiales, o sea, tienen relevancia, deberá revelar de forma separada información sobre su naturaleza e importe. También deberá presentar un desglose de los gastos reconocidos en el resultado, okay, ya sea utilizando una base por naturaleza u otra que es por la función, lo que proporcione una información que sea fiable y relevante. Aquí tenemos la forma o el ejemplo del método por naturaleza de los gastos. Entonces tenemos ingresos, otros ingresos, variaciones en los inventarios,
consumo de materias primas, gasto por beneficio a colaboradores, gasto por depreciación, amortización, otro gasto. Entonces, estamos revelando de acuerdo por la naturaleza de los gastos. El otro método es por la función de los gastos. Ingresos de actividades ordinarias, costo de ventas, ganancia bruta, otros ingresos, costos de distribución, gastos de administración, ahí incluimos todos, y otros gastos. Ganancia antes de impuestos. Ahora, una entidad que clasifique sus gastos por función, este método deberá incluir los gastos por depreciación y amortización y el gasto por beneficio a los empleados. O sea, revelar esa información. El otro estado es el estado de cambios en el patrimonio. En este estado debe de presentar un resultado integral de todo el periodo, mostrando separadamente los importes totales atribuibles a los propietarios controladores y a las participaciones no controladas. Para cada componente debe hacer la presentación del patrimonio, sus efectos y las implicaciones o aplicaciones retroactivas, reexpresando esto de acuerdo con lo que establece la NIC 8. Para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los importes en libros al inicio y al final del periodo, revelando los cambios resultantes de resultados de cada partida, otro resultado integral, y las transacciones con los propietarios en su calidad de tales, mostrando las contribuciones realizadas por los propietarios y las distribuciones a estos, o sea, sus aportes a la sociedad. El otro estado es el estado de flujos de efectivo, que aquí lo que se busca es brindar información sobre los flujos de efectivo que proporciona información importante a los usuarios, porque de esta manera pueden llegar a evaluar la entidad desde el punto de vista de su generación de efectivo y equivalentes de efectivo y cuáles han sido las necesidades en el tiempo que ha generado sus operaciones. Y esto lo establece la NIC 7, que nos da todo lo que es la parte relacionada a los requerimientos de presentación y revelación de los flujos de efectivo. En las notas propiamente debe presentar información acerca de las bases de preparación de los estados financieros, o sea, las políticas contables utilizadas, revelará la información requerida por las NIF que no hayan sido incluidas en otro lugar de los estados financieros, debe proporcionar información que no se presenta en ninguno de los estados financieros, pero se considera que es relevante, importante y debe aparecer. Debe presentar o revelar el resumen de políticas contables, la base de medición utilizada para elaborar esos estados financieros, con base en qué, cómo fue que se prepararon, las demás políticas contables que se utilizaron, que sean relevantes para la comprensión de los estados financieros, y también debe revelar aquellas causas de incertidumbre en relación a las estimaciones que se hayan utilizado en la preparación de los estados financieros. Sabemos muy bien que la contabilidad no es una ciencia exacta y entonces de vez en cuando utiliza ciertos supuestos para poder realizar sus registros contables. Entonces, en estos casos lo interesante es que cuál es el efecto de esa incertidumbre en relación a la estimación al final del periodo, y si vamos a tener un riesgo significativo que vaya a producir ajustes, valga la redundancia, significativos en los estados financieros o en el valor en libros de activos pasivos. Y entonces tenemos que aquí detallar o revelar la naturaleza de esas estimaciones y la incertidumbre y su importe en libros al final del periodo sobre el que se está informando. Debe revelar también en relación con el capital información que permita a los usuarios de los mismos poder hacer evaluaciones objetivas sobre el capital, cómo se gestionó ese capital, cómo fue utilizado. Además, puede gestionar su capital de diversas formas
y estar sujetos a distintos requerimientos sobre el capital. Ejemplo de estos son el caso de las entidades con actividades de seguros o los bancos. Otra información a revelar es el importe de los dividendos propuestos o anunciados antes de que los estados financieros hayan sido autorizados para su emisión o que no hayan sido reconocidos como distribución a los propietarios durante el periodo. Igual el importe de cualquier dividendo preferente de carácter acumulativo que no haya sido reconocido. Otra información a revelar es el domicilio y la forma legal de la entidad, el país en que está realizando las actividades se constituyó, la dirección de la sede social, una descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad, así como sus principales actividades y el nombre de la controladora directa y de la última controladora del grupo. Como parte de la estructura, hablamos de la vigencia y esta norma rige a partir del 1 de enero de 2009. Además, esta norma sustituye a la NIC 1, esta nueva presentación de estados financieros que se revisó en 2003 y modificada en 2005. Y para nuestro país está vigente desde el 2009, 1 de enero del 2009. De esta forma se dio un análisis de la NIC 1, presentación de estados financieros.